Hola, hola. En este episodio hablaremos sobre regresión lineal utilizando SPSS. Para ello vamos a hacer un análisis de nuestros datos previo a la ejecución de la regresión. Vamos a ver cómo hacer visualización de datos, cómo probar las suposiciones de una regresión lineal, qué son anomalías o valores extremos en nuestros datos y cómo eliminar dichas anomalías para nuestra regresión y crear un mejor ajuste. Cómo leer las salidas de SPSS para nuestra regresión y así como cómo entender nuestro problema. Conoce tus datos y más utilizando SPSS. Vamos a continuación. Vamos entonces a hacer un análisis de datos para una regresión. Lo primero, por supuesto, es identificar las variables con que vamos a crear nuestra regresión. En este caso, el episodio de hoy vamos a hablar sobre regresión lineal simple. Por lo que necesitamos dos variables, una variable independiente y otra variable dependiente e independiente respectivamente. Donde aquí quiero hablar sobre los años trabajados y el salario devengado anual. Ok, entonces yo supongo que existe una relación lineal, es decir, de crecimiento o decrecimiento, cuando esta crece con respecto a la otra, ¿verdad? A mayor años trabajados, pues uno supone de que mayor salario, ¿verdad? Eso lo necesito identificarlo. Por supuesto, lo primero que necesitamos hacer antes de ejecutar cualquier modelo es hacer una observación visual. Vamos a sacar entonces una visualización de datos ahora. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo se hace esto en SPSS? Entonces, lo primero será irnos a gráfico, generador de gráficos y seleccionar nuestras variables. Vamos a suponer de que estas son las variables donde se sigue tal patrón, ¿verdad? Posiblemente hay una variable de mayor importancia que podría combinarse con respecto al salario. Sin embargo, para el día de hoy vamos a suponer años trabajados. Luego vamos a poder insertar una de estas para ver si realmente cambia algo o no, ¿verdad? Entonces lo primero es aquí. Tengo mi generador de gráficos y lo primero que tengo que venir es a buscar diagramas. Y busco entonces dispersión. Vamos a seleccionar, dando doble clic aquí, y entonces ya nos va a aparecer a continuación dos diferentes ejes con que yo puedo adicionar. Y en este caso yo le digo salario, que va a ser mi eje Y, porque es la variable dependiente, y el eje X, años trabajados. Como pueden observar, ya tengo más o menos una visualización previa, una vista previa, y le doy aceptar. Algo muy importante es que dichas variables tienen que ser numéricas, por supuesto, ¿verdad? En un video anterior hemos hablado sobre este conjunto de datos, por eso lo estoy saltando, ¿verdad? Pero lo podemos observar. Vamos a darle a aceptar. Entonces venimos ya al visor y vamos a detener entonces aquí si existe algún patrón a seguir, ¿verdad? Entonces, años trabajados y salario. Entonces, vamos a observar, yo podría crear una recta de regresión. Y aquí, bueno, más o menos por acá. ¿Ok? Y puedo observar entonces si existe dicho patrón. Me parece que sí, ¿verdad? Que podríamos crear una regresión con un cierto coeficiente. Por ejemplo, habrá un intersecto y mi pendiente. Pendiente positivo, por supuesto. Pero algunos puntos aquí extraños, ¿verdad? Algunos puntos que podrían afectarme, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo puedo observar cuáles son los valores exactos de estos puntos? Y entonces, para aquellas personas que quieran eliminar estos puntos que pueden afectar, ahora mucha influencia en la creación de nuestro modelo, simplemente le damos doble clic. Y entonces podemos observar aquí que tengo el editor. Y venimos aquí a opciones y en elementos mostrar etiqueta de datos. ¿Qué es lo que me va a mostrar la etiqueta de datos? Le doy clic por cerrar acá. Y como pueden observar, yo puedo entonces identificar dónde están dichos puntos o cuál es mi observación, el número de mi observación. Puedo observar es la número 24. La número 24, la número 21, me parece que serán valores de mucha influencia. Y podemos observar qué pasa con el 24 y con el 21 respectivamente, ¿no? Podemos ir a visualizar entonces qué va a ser. Porque me parece que los demás pues estarían, ¿verdad? Con unos errores pequeños, pero el 24 al 21. Entonces vamos a tener en cuenta estos 24 y 21. Vamos a continuación a nuestro. Entonces venimos aquí y vamos a visualizar el 24 y el 21. La observación 24 me dice que es una persona que ha trabajado 16 años con un máster y con este salario. Como pueden observar, máster, por supuesto, supondríamos que ganará menos que un doctorado, ¿verdad? Tal vez por eso es que la razón que sea. Y el 24 es una persona que, fíjense bien que la mitad de años trabajados con respecto al máster tiene un doctorado, ¿verdad? Y gana mucho más, ¿verdad?
Entonces ven la disparidad. Por eso es la razón también de que es muy importante visualizar los datos, hacer una detección de los dichos outliers, valores extremos para nuestra regresión. ¿Por qué es muy importante? Porque podemos eliminarlos para una mejor creación de nuestro modelo, un modelo que ajuste mejor, ¿verdad? Entonces el siguiente paso es, viendo que yo puedo visualizar dónde podría tener errores, el siguiente sería entonces hacer una detección de anomalías, que ya puedo observar que puede ser el 24 y el 21 respectivamente. ¿Okay? Entonces vamos aquí a datos y vamos a identificar casos atípicos. ¿Okay? Muy importante, antes de esto. Y vamos a ver, variable de análisis, pues va a ser, podemos observar, y entonces vamos a seleccionar la combinación de estos dos, variable de análisis y variable de identificación de casos. Es decir, salario, identificación de casos, entonces vamos a colocarle year. Y la vamos a aceptar. Vamos a ir entonces acá. Y fíjense bien si nos aparece alguno de los valores que nosotros ya hemos mencionado. Algún caso, ¿verdad? Como podemos observar, ya el 24 lo veo ahí, ¿verdad? El 24. Aquel persona con doctorado, que solamente 8 años de trabajo, pero ganaba muchísimo. Y entonces, esa detección de casos atípicos, muy importante, me servirá para tomar una decisión si yo debo de eliminarlos o mantenerlos. Eso es de ustedes, ¿verdad? Depende de ustedes si lo quieren eliminar o qué. Depende entonces del investigador, del analista, tomar esta decisión de eliminar el caso 16, 31, 24 respectivamente. ¿Por qué? Porque pongo a observar aquí que el salario es de 38,000, pero me dice que la variable que debería, el valor típico que debería tener será de 33,000, ¿verdad? Y lo mismo esta persona que tiene un valor 29,000, deberíamos de bajarlo, ¿verdad? Entonces hay tres casos que nosotros debemos de tomar en cuenta si los eliminamos o no. ¿Por qué? Porque la recta se va a ajustar mejor si eliminamos estos casos atípicos. ¿Okay? El caso 16, 31, 24 pueden ser eliminados, por supuesto que sí. Como va a observar aquí entonces y me dice cuáles son esa dupla, ¿verdad? Años y salario. 7, 29,000, 10 y 21,000 y sucesivamente. Entonces depende de nosotros, ¿verdad? Pues vamos a dejarlo como tal sin eliminarlos y para futuro entonces vamos a ver si tengo que eliminar estas variables. ¿Por qué? Si mi regresión se ajusta bien sin necesidad de eliminar esos datos, dejo mi modelo y si veo que tengo problemas con las suposiciones de la regresión lineal, recuerden, entonces tendremos que venir y eliminar estas tres observaciones. ¿Ok? Así vamos a hacer. Vamos entonces a un siguiente paso. Ya tengo identificado, por supuesto, tres posibles anomalías, ¿verdad? 16, 31, 24. Hay que anotarlo, por supuesto. Algo que me gustaría mostrarles también es de cómo estos puntos son afectados. Y entonces vamos a ver, habíamos hablado de máster doctorado, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ¿realmente este grado académico afectará el salario, ¿verdad? Como tal. Entonces vamos a ver el gráfico, generador de gráficos. ¿Y será que mi regresión simple no va a funcionar realmente bien porque no estoy incluyendo grado, ¿verdad? Entonces, en vez de utilizar dos solamente variables, vamos a utilizar tres con el de colores. Y pueden ver que ya me aparece en mi asistente, o generador de gráficos, otra opción acá, establecer color. Y le vamos a colocar, entonces, grado académico. Voy a suponer de que las personas con más grado académico ganan mucho mejor, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si en esta visualización de datos nos aparece tal diferencia o no. Lo voy a aceptar. Y vamos a ver entonces en nuestro gráfico si aparece algún patrón a seguir, ¿verdad? Muy importante. Y ya les digo algo muy importante también. Vean bien aquí. Si existiese un patrón entre Master y Doctorate para el salario, deberíamos de tener todos los puntos en azul o los puntos verdes diferentes, bien separados, ¿verdad? Y aquí pues no veo esa diferencia. Vean bien que Doctorate, los salarios, también tengo aquí personas en color azul que son las personas con Master. Y lo mismo aquí verde, Doctorate, tanto aquí, tanto como acá, y un cúmulo de máster por acá. Entonces, realmente, si solamente vemos salario con grado académico, no veo esa diferencia como tal. Y en el vídeo anterior sobre la introducción a CPCS, se los recomiendo, habíamos utilizado una prueba de hipótesis para determinar si había una diferencia significativa entre el salario cuando probábamos el grado académico, máster o doctorado. ¿Okay? Y nos salía que el p-value mayor a 0.05, es decir, no podemos rechazar una diferencia significativa entre estos dos. ¿Cómo lo podemos observar aquí, verdad? Significa entonces que mi regresión lineal la puedo trabajar solamente con años trabajados y salario que exhibe una relación como tal, sin necesidad de incluir el grado académico. Ahora bien,
¿Qué más puedo realizar entonces aquí? Bueno, puedo observar también, muy importante, si quiero antes de hacer cualquier otro cálculo, puedo hacer una descripción, ¿verdad? Unos estadísticos descriptivos y vamos a hablar sobre salario y años trabajados, ¿verdad? Simplemente para observar cuáles serían mínimos y máximos, ¿verdad? Eso es, si ustedes quieren colocarlo antes de su regresión, eso es como se hace, ¿verdad? Entonces me voy a analizar, estadísticos descriptivos y he seleccionado las variables como tal. Y aquí me tengo entonces que tengo 52 observaciones, un mínimo salario de 15.000, 38.000, es decir, donde voy a esperar mi rango de valores. Y tengo personas que desde 0 años que han comenzado a trabajar hasta 25 años, con una media en general de 7.48 años trabajados, salario anual alrededor de 24.000 unidades, dólares o euros, lo que sea, y una desviación estándar. Esto también lo adjunto a mi reporte, ¿verdad? Y algo muy importante, ¿qué es lo que puedo continuar? Bueno, ya he visto visualmente que existe una relación entre años trabajados y salario. ¿Cuál es mi análisis previo? Será entonces la correlación, por supuesto. Vamos entonces nosotros ahora a crear una correlación para poder identificar si realmente no solamente mi vista me engaña, sino que también presentar un valor teórico como tal, ¿verdad? Y entonces vamos a correlaciones bivariadas y voy a seleccionar las dos variables, salario y años trabajados. Y algo muy importante, como estas dos variables son numéricas continuas, son variables donde no son nominales ni son ordinales, sino que son como tal continuas, entonces mi coeficiente de correlación que yo debo calcular es el Pearson. En futuros videos vamos a tratar de hablar sobre Spearman y algún otro índice de correlación que nos permita identificar una relación entre dos variables numéricas. En este caso es Pearson la más adecuada. Y entonces le doy a aceptar. Por supuesto, podemos pedir opciones y que nos presenten estadísticos, pero ya los tenemos, ¿verdad? Y entonces le doy a aceptar y ver si hay un valor de correlación alta que me permita realmente, como tal, sustentar mi análisis de regresión. Y venimos acá a las correlaciones. Y entonces me está diciendo acá, la correlación entre salario y años trabajados es de 0.701. Es alta, ¿verdad? Muy alta correlación entre los dos, una fuerte correlación. Algo muy importante, que esto me permite entonces identificar que sí, hagamos una regresión lineal simple, ¿verdad? Para poder predecir valores de salario en base a años trabajados. Y bien que también aplica el test de correlación, ¿verdad? Ya se aplica directamente el test de correlación y me dice que es significativo a un 1%, ¿verdad? Es decir, que sí, existe una correlación fuerte entre los dos, muy diferente que cero, ¿verdad? ¿Okay? Para eso sirve también entonces esta pequeña tabla, que nos sirve para identificar el coeficiente de correlación, así como aplicar el test de correlación, donde nos dice entonces que hay una estadística significativa, que hay una correlación fuerte entre las dos variables. Ahora sí, entonces ya identifico la correlación, la visualización, puedo aplicar entonces con sustentación una regresión lineal. Venimos entonces ahora aquí y vamos a aplicar nuestra regresión lineal. ¿Dónde vamos a hacer eso? Bueno, venimos aquí en analizar, venimos a regresión lineal, por supuesto. Y voy a identificar cuál es mi variable dependiente y mi variable independiente, respectivamente, y por supuesto la variable dependiente será salario, la variable independiente será años trabajados, ¿ok? Si quieren añadir más, pues ya no será una regresión lineal simple, sino que regresión lineal múltiple, ¿verdad? Y muy importante, las diferentes opciones que nos presenta SPSS para los estadísticos. Aquí yo le puedo decir las estimaciones de los coeficientes de regresión, que es lo que necesito, por supuesto, los intervalos de confianza, es decir, en dónde van a estar variando dichos coeficientes, ¿verdad? Si los coeficientes son significativos, van a estar rondando mayores que 0, mi intervalo de confianza, o si son negativos, ¿verdad? Nunca igual a 0, ¿verdad? Nunca la van a incluir, por supuesto. Si hay un coeficiente que incluye 0, por tanto, entonces, el intervalo de confianza mismo me está diciendo, ok, esto no es significativo, ¿verdad? El ajuste del modelo, muy importante, diagnóstico de colinealidad, en este caso es una relación lineal simple, así que no va a ser necesario. Los descriptivos, no, tampoco, ya lo hemos visto. Durbin-Watson para la autocorrelación, si ustedes quieren observar la autocorrelación, ¿verdad? Pues Durbin-Watson, muy importante. Le damos a continuar. Gráficos. ¿Qué gráficos son importantes? Bueno, los gráficos que yo necesito es para probar las suposiciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las suposiciones de regresión lineal? Muy importante. Varianza constante
de los residuales. Que hay una linealidad entre las variables, por supuesto, ¿verdad? Normalidad de los residuales. La independencia de las observaciones, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, la autocorrelación, muy importante, medir que no hay que una observación no dependa de la anterior, ¿verdad? Así. Y entonces les digo aquí, histograma, gráfico de probabilidad normal, para ver los gráficos de los residuales, y aquí yo puedo observar una relación entre los residuales y los valores ajustados. Entonces, ajustados, que sea el eje X, perdón, y los residuales estándar puede ser, y le doy continuar. Ahora puedo observar también guardar valores pronosticados. Yo quiero que me guarde en una nueva columna los valores de los residuales. Valores pronosticados, no tipificados serían pues los valores residuales que tengo aquí, perdón, valores residuales tipificados, es decir, desviaciones estándar como tal, ¿verdad? Y valores pronosticados le voy a colocar no tipificados, que serían valores ajustados como tal, ¿verdad? Vamos a verlos también, los residuales, valores pronosticados, que también me servirán, por supuesto, para hacer gráficos si no los he ejecutado realmente. Las distancias, si ustedes quieren ver valores de influencia, de Cook y sucesivamente. Vamos a ponerle valores de influencia, ¿verdad? Y de Cook, si quiero observar también valores para poder observar valores outliers que como el análisis anteriormente había hecho. Y pues esto, si quiero crear estadísticos de los coeficientes, es decir, una nueva tabla que me muestre todo este análisis, entonces yo lo puedo crear y le doy un nombre aquí, ¿verdad? Me va a crear un nuevo libro de trabajo como tal. En este caso le voy a decir que no, ustedes lo pueden probar y le van a salir un nuevo libro de trabajo como este que tengo aquí. Y entonces, estas son algunas de las opciones que ustedes pueden realizar. Ahora les acabo de explicar para qué. Valor de influencia, outliers, valores no tipificados de los valores ajustados, tipificados de los residuales. Prefiero así, le doy a continuar. Otras opciones, si ustedes quieren colocarle bueno, un diferente F, ¿verdad? En este caso, este punto 0.5 está bien. Excluir, bueno, está bien. Valores perdidos, pueden ver, excluir casos en una lista o reemplazar por la media, ¿verdad? Esto es lo que llamamos el imputing. Es decir, vamos a imputar, vamos a colocarle, si hay un valor perdido, coloca el valor de la media como tal, ¿verdad? Para no perder esa observación. Pero en este caso no lo necesitamos como tal. Y le doy a aceptar y vamos a obtener la diferente salida. Y lo que vamos a hacer es, a continuación, vamos a leer la salida, muy importante, si la regresión es significativa o no. Y para la relación entre las dos variables, por supuesto. El Durbin-Watson también importante, 1.4. ¿Qué significa el Durbin-Watson? El valor aquí de la correlación, ya voy a observarlo, ya que es una relación lineal simple. Entonces existe una relación también muy importante de la correlación y el coeficiente de determinación que tengo acá, ¿verdad? Para una relación lineal simple, el coeficiente de correlación elevado al cuadrado es el coeficiente de determinación. Entonces aquí me está diciendo que hay un cercano a un 0.5 o 50% de la varianza del problema que yo puedo explicar mediante esta regresión lineal. Eso es lo que me está diciendo. Yo puedo explicar el 50% de la variación de toda la dispersión de los datos mediante esta regresión lineal, ¿verdad? ¿Es alto? Sí, es aceptable, ¿verdad? Es aceptable. El ajustado, ¿verdad? Por el número de variables que estoy trabajando es cercano, ¿verdad? 0.481. Ya hemos visto la correlación. Durbin-Watson 1.43. Bueno, me está diciendo que hay una autocorrelación positiva. ¿Okay? Ya que si es entre 0 a 2, entonces una autocorrelación positiva, mayor que 2, una autocorrelación negativa, y cercano a 2, que no hay autocorrelación como tal. En este caso, pues, me dice que hay una autocorrelación, pero será no muy fuerte, ahora aparte que es una relación lineal simple, para poder ver la independencia de mis observaciones. Y ahora, muy importante, la salida de mi regresión lineal. Me dice la regresión lineal es significativa, como tal. ¿Ok? Significa que hay una relación significativa, estadísticamente hablando, entre poder pronosticar el salario mediante años trabajados. Lo que me está diciendo acá. Y ahora los coeficientes como tales yo los puedo observar. Si yo quiero crear mi regresión lineal simple, entonces tengo la constante 18.176 más
752.798 por el número de años trabajados como tal. Y con eso entonces yo puedo predecir cuál será el salario para esa persona con ese número de años trabajados. Salario es igual a 18.166 más 752.8 por el número de años trabajados. Y así entonces yo puedo predecir cuál será el salario de esa persona en ese número de años. Y como les mencionaba entonces, el intervalo de confianza, el 95%, el verdadero valor de la constante estará entre 16.000 a 20.000 y años, la pendiente entre 535 y 970. Entonces, fantástico, nuestra regresión lineal sirve, está bien ajustada, más del 50% de explicación, o acercando al 50% de explicación. Y lo siguiente entonces sería saber las suposiciones, ¿verdad? Las 4 suposiciones que mencioné anteriormente, si son cumplidas o no. Y aquí pueden observar algunas otras estadísticas, ¿verdad? Cook distance, podemos observar, pues, es cercano a 0, ¿verdad? No hay, digamos, variables que afecten mucho. Bueno, habíamos observado 3, ¿verdad? Diferentes observaciones que las pueden observar aquí, que son la 16, 31, 24, ¿no? No hay variables que afecten mucho. Y ahora entonces veamos las suposiciones que acabo de decir, ¿verdad? ¿Cuáles son las suposiciones? Repito, normalidad de los residuales. Aquí puedo observar que existe cierta normalidad, ¿verdad? De los residuales, que es probable, ¿verdad? Es mejor, como decimos, es tester, que lo podemos probar, ¿verdad? Podemos probar esta normalidad, ¿verdad? ¿Con quién? La prueba de Shapiro-Wilks. Podemos observar que la desviación estándar está en 1, está bien, ¿verdad? Usualmente que esperamos que la curva normal tenga una desviación estándar 1 y media 0, ¿verdad? A esta barra pues está muy alta, debería estar un poco bajo para que se vea mejor la normalidad, pero lo podemos probar. El siguiente sería lo que se llama el cuckoo norm, que es lo que tenemos acá, el normal plot. Como pueden observar, hay ciertos puntos que se desvían un poco de la recta que debería ser como tal, ¿verdad? El normal plot o el plot de normalidad. Y entonces puede hacer que esto no sea probable, no sea normal, y ya estemos entonces teniendo problemas con una de nuestras variables, una de nuestras suposiciones, perdón, para la regresión. Y aquí, como podemos observar también, lo otro sería la varianza constante. Podemos observar esto que es muy importante, sería si existe algún patrón cuando yo ejecuto la relación entre valores ajustados y residuales. ¿Existe algún patrón o es simplemente random, es decir, aleatorio? Yo lo puedo observar aleatorio, ¿verdad? Yo lo observo aleatorio, no hay ningún patrón como tal, es decir, una subida y bajada, o subida, ¿verdad? Significa que no tengo problema en esto. La varianza constante es algo a veces muy problemático, que tenemos que hacer transformaciones de variables para poder entonces corregir esto. Entonces, no veo ningún problema. El Durbin-Watson no me pareció realmente mal, ya que solamente estamos trabajando con una variable. No me parece que haya un problema entre la independencia de las observaciones, que son diferentes personas. No me parece que afecte uno con respecto al otro. Tenemos la varianza constante, está bien. Normalidad, la que tenemos que probar, por supuesto. Y linealidad, pues ya la hemos visto anteriormente, ¿verdad? Ya hemos visto que existe una linealidad entre dichas variables, ¿verdad? Y entonces vamos a ver cómo probar la normalidad de los residuales. Vamos. Entonces, aquí les muestro algo muy importante. Lo que había dicho yo a la regresión que me hiciera. Le dije, guárdeme los valores, los fit values, los predichos, los valores predecidos, que son este que tengo aquí, esta columna que está aquí. Vean bien que para nosotros era 36.000 y para el modelo de regresión lineal es 36.986, 28.000, 25.000 y así sucesivamente, que fue el que realmente grafiqué hace poco, ¿verdad? Los valores tipificados de los residuales, pueden observar que está entre negativo 3 a 3, ¿verdad? Son lo usual que uno esperaría, ¿verdad? Pueden observar acá pues lo que esperaría, ya que son valores tipificados. Y al otro no le coloqué tipificado, sino que el valor es en bruto como tal, ¿verdad? Por eso puedo comparar directamente 24.000, 29.000, no lo veo muy alejado. Los valores, las observaciones que podríamos presentar problemas, recuerden que era el 24, 38.000 y lo baja a 24.000, ¿verdad? Por eso es que la normalidad también nos sale un poco desajustada, ¿verdad? Como tal. El otro es el 16, ¿no? 16 y tenemos 23.000 a 29.000, hay una diferencia notable, ¿verdad?
Pues eso lo pueden observar también, por supuesto, con los residuales. Aquí me parece, es verdad, está bien alejado. Negativo 2 está un poco alejado, lo cual sería mejor que esté entre menos 1 y 1, ¿verdad? Este menos 3 acá, y otro del 31, no me parece que esté alejado como tal, ¿verdad? Pueden observar que entonces que sería el valor 24, pueden observar, 24 es el que está muy alejado, ¿verdad? Sería entonces el que yo puedo detectar que deberíamos de eliminar, ¿verdad? El 24 es el valor que realmente deberíamos de eliminar de nuestra regresión, nuestro conjunto de datos, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso, verdad? Simplemente le coloco clic derecho y borrar. Si quieren borrar, así como se borra en SPSS. Borrar y reejecuto mi regresión lineal. Y si ya no ocupo esta columna, por supuesto, simplemente clic, borrar también. Borrar, borro todas estas 4 nuevas variables, nuevas columnas o variables, y reejecuto mi regresión lineal y hacemos el mismo análisis anterior, ¿verdad? Bueno, pero yo lo voy a dejar así como tal, se los dejo a ustedes, pueden probar. Y lo siguiente sería probar la normalidad. Entonces, ¿cómo se prueba la normalidad de mis? Entonces seleccionamos analizar, estadísticos descriptivos, explorar, y vamos a seleccionar entonces Standard Residuals, que fue una columna que encontré, o dije que guardaran gráficos, gráficos con prueba de normalidad, tenemos acá, continuar, estadísticos, continuar, opciones, y lo vamos a decirle aquí excluir casos según pareja. Simplemente los quiero como tal, ¿verdad? Excluir casos según pareja, muy importante esta parte de aquí, excluir casos según pareja. Y entonces ya tengo todo lo demás. Aquí tengo los descriptivos, los gráficos con prueba de normalidad, muy importante porque esto sería entonces la gráfico de Shapiro-Wilks. Importante, lo di, aceptar. Y ahora a continuación entonces nos va a salir si realmente tenemos una normalidad en nuestros valores o no, residuales. Vamos a observar entonces aquí esta parte aquí, Test of Normality. La test de normalidad y me dice el p-value 0.06. Si el p-value es mayor que 0.05, no rechazo la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula en este caso? Que no, o mejor dicho, que existe normalidad. Existe normalidad. Es decir, que mis residuales siguen una distribución normal típica 0, 1. 0 media, 1 desviación estándar. Perfecto, entonces no tengo ningún problema con normalidad, pero para mejorar esto, como les acabo de decir, deberíamos de eliminar la observación 24 horas. Aquí pueden observar que esta debe de ser, vamos a ver, opciones, elementos, muestra la etiqueta de datos, y es la observación 24, como acá hablamos. Vean bien que es la 24, la 24 es la que me está presentando esos problemas, ¿verdad? Y entonces, lo mejor sería eliminar la 24, ¿verdad? Vean bien que también está fuera, ¿verdad? No afectó la normalidad como tal, pero para crear una mejor regresión lineal, deberíamos de eliminar esa observación 24. Y ya les mostré diversas, o mejor, ya les mostré diversas razones por lo cual deberíamos de eliminar a esa persona entonces que es una mujer con 8 años de trabajo, con salario 38.000, que me parece si hace 24 años se graduó, significará entonces de que una persona con mucha experiencia, que ingresó con un grado académico muy alto, por esa razón es que tiene un salario muy alto. Es un caso atípico, ¿verdad? Que ella no comenzó desde abajo, sino que se transfirió de una universidad a otra y comenzó con ese salario. Porque entiendo el contexto del problema, sé que es un caso atípico y lo puedo eliminar, ¿verdad? Muy importante por eso, conoce tu dato, ¿verdad? Conoce tu dato, es lo que le puedo decir. Y esto entonces es un análisis de regresión utilizando el SPSS. Acabamos de probar las diversas suposiciones para una regresión, poder aceptarla, así como la lectura de nuestros datos, ¿verdad? Y espero les haya gustado. Cualquier pregunta, comentario, sugerencia a la orden. Gracias. Vemos.